enseñanza, paz, aliento, esperanza. Es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Bien, amados, entonces vamos a ver si entramos en lo que es el tema de esta mañana, que hemos querido traer como una especie de conversatorio, una especie de meditación para nosotros hoy. Y antes que todo, vamos a orar. Bendito Dios, alabado, glorificado y ensalzado sea por siempre tu santo y glorioso nombre. En esta hora venimos con mucha gratitud, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro ayudador, nuestro cuidador, nuestro benefactor, que todas las cosas útiles para la vida física, emocional, espiritual y en todos los aspectos provienen de ti, Señor. Tú eres quien las suple, las provee para nosotros. Y por eso te agradecemos. Te pedimos que nos perdones a todos cualquier falta cometida que pueda haber en nosotros. Y que nos ayuden esta mañana para que podamos hacer tu obra. Señor, recordándote que sin ti no podemos, porque eres tú que haces posible todas las cosas. Así que por favor, ten misericordia y ayúdanos y dirígenos en todo. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Cuenta una historia de un ateo, un hombre ateo que se para en la plaza de la ciudad y expone su doctrina. Al término de su exposición, él hace un desafío a todos los presentes. Si hay alguien en este lugar que quiera debatir conmigo todo lo que yo he dicho, que salga ahora. Ya usted se imagina cuál es la exposición de un ateo en una plaza pública, en contra de Dios, de la veracidad de Dios, en contra de la Biblia, en contra de todo lo que viene de Dios. Y él desafía a todo el que está ahí, todo el mundo se queda callado. Y repite, si hay alguien que tenga algo que debata, que quiera debatir mi punto, salga ahora. Y todo el mundo se queda callado. Cuando de repente que parece que ya se va, entonces hay una señora, una ancianita que está ahí, y le dice, un momento, señor. Dice, dígame, doña. Dice, mire, cuando yo tenía 30 años, mi esposo murió y me dejó viuda con 5 hijos. Todos en turnos de unidad, en turnos de tamaño. No tenía dinero, no tenía nada. Solo habían unos trastos viejos en la casa. Y a raíz de la muerte de mi esposo, yo estaba sumergida en la angustia y en la desesperación. No encontraba nada que pueda ayudar en mi situación. Pero en un rinconcito de la casa había un libro, y ese libro era una Biblia. Yo fui, lo tomé y la abrí y la leí. Y encontré en ella la fuerza, la sabiduría para seguir adelante con la crianza de mis hijos y con mi vida. Hoy mis hijos son todos hombres y mujeres profesionales de bien y que le sirven a Dios. Todos con salud y todo tipo de bienestar. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿qué beneficio ha encontrado usted
en todo lo que usted ha dicho aquí hoy. El hombre se queda pensando y le dice a la señora: yo me alegro mucho de que usted haya salido adelante con su familia. No, dice la señora, lo interrumpe. Yo no le estoy diciendo que me felicite ni le estoy preguntando otra cosa. Yo le estoy preguntando qué beneficio ha encontrado usted en la doctrina del ateísmo que usted ha venido a enseñar aquí a la plaza. Y el hombre volvió de nuevo a intentar evadir, pero ella no lo dejó. El hombre bajó, cabizbajo, y se fue siendo abucheado por el público. Es importante, hermanos, la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es lo que a nosotros nos puede dar la fuerza, nos puede dar la sabiduría, el coraje para enfrentarnos, hermanos, a todo lo que venga en este mundo. Nosotros tenemos de nuestro lado el consejo de Dios hablado aquí. Dios, por medio de su palabra, nos abre las puertas que cualquiera puede haber cerrado. Nada, hermano, es difícil para nosotros cuando nosotros andamos en la palabra de Dios. Y es por eso que en esta mañana he querido hablar un poco acerca de la importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. El mes pasado era el mes dedicado a la palabra de Dios, ¿se acuerdan? A la Biblia. Y también motivado por las actividades que tenemos en este mes y también el mes próximo que es también el mes de la familia. ¿Se acuerdan también? Noviembre. Hemos querido hablar un poco acerca de la palabra de Dios y de su importancia para nosotros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio y en todo lo que concierne a nosotros. Y vamos a leer, hermanos, en primera Tesalonicense, vamos a ver el capítulo 2 y vamos a ver el versículo 13. Primera Tesalonicense 2:13 dice la palabra de Dios de la manera siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esto es palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, aquí? Que la palabra de Dios actúa en nosotros. Esa palabra que actúa puede dársele algunos sinónimos. Y hay uno que me gusta mucho, que es que la palabra de Dios trabaja en nosotros. Hace un trabajo en nosotros. Y ese trabajo, hermanos, es el trabajo que la palabra de Dios hizo en esa señora viuda. Y es el trabajo que la palabra de Dios viene haciendo en cada uno de nosotros, que cuando nos expusimos a ella, comenzó a cambiar y a transformar nuestras vidas. ¿Ustedes creen que la vida de nosotros han sido transformadas por la palabra de Dios? El Espíritu Santo, hermano, esa es la herramienta que tiene para trabajar en nosotros. El Espíritu Santo la tiene para trabajar en ustedes las visitas que están aquí. Él dice, Efesios capítulo 6, verso 17, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, hermano. Con ella es que el Espíritu ataca y se defiende. Y cuando ella va viva, porque el Espíritu es ¿qué? Es vida, hermano. El Espíritu es vida. Y por lo tanto, hermano, la palabra de Dios es viva. Y por eso es que actúa en nosotros. No es una palabra muerta.
Cuando nosotros tomamos la decisión sabia de exponernos a ella, nuestras vidas comienzan a dar un giro y todo lo que nosotros tocamos, hermanos, también comienza a dar un giro. Y esto es positivo, hermanos. Esto es positivo porque es la palabra de Dios. Sí, hermanos. Para nosotros los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios. Hay algunos que opinan que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y sugieren que al estudio de la palabra de Dios debe usarse una figura de retórica que se llama sinécdoque. ¿La conocen? Hermano César la conoce, ¿verdad, varón? ¿Qué significa, hermano? La exageración, varón, no es la sinécdoque. La sinécdoque es la figura de retórica que toma una parte por el todo y el todo por una parte. Es una forma, es un hebraísmo, es una forma como los judíos hablaban. Entonces, como Pablo principalmente utilizaba ciertos modos de hablar concerniente a los judíos, y Pablo es el que mayormente enfatiza en la palabra de Dios como inspirada por Dios. Entonces muchos intentan decir que está tomando el todo por una parte y una parte por el todo, como si yo dijera, por ejemplo, el mundo entero se va a perder por el pecado. Evidentemente que ustedes entienden que ahí solamente se van a perder los que no aceptaron a Cristo para la salvación de sus almas, ¿verdad que sí? Pero yo estoy utilizando el todo por una parte, o una parte por el todo. Y eso es lo que intentan, hermanos. Pero, hermano, esto ocurre porque no pueden entender que Dios, en su absoluta soberanía, Dios utiliza y utilizó en su tiempo, en su momento, a quien Él quiso para decir el mensaje que Él quiso decir. Pero todo lo que está escrito, hay un solo que lo inspiró, y fue Dios. Toda la escritura, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios. Así lo dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermano. Eso hace la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? Hermano, es útil. La palabra de Dios es útil. Con ella nosotros aprendemos a mantenernos, primeramente, a entrar en el camino que Dios quiere que entremos. Es importante esta aclaración, hermanos y amigos. Por medio de la palabra de Dios, nosotros logramos entrar a caminar en el camino que Dios quiere que caminemos. Y eso es muy importante para la visita que están aquí hoy. No piensen que van a encontrar en otro lugar la forma de entrar en el camino de Dios. Es por medio de su palabra. Pero nosotros, los que aquí estamos, por medio de la palabra, vamos a encontrar la forma de mantenernos en ese camino, de no salirnos de ahí. Pero ¿qué cosa nosotros necesitamos que esté al lado nuestro? Nosotros necesitamos la palabra de Dios al lado nuestro para poder marchar, para que nosotros, nuestras vidas, para que nuestra familia, para que la iglesia, para que la sociedad, hermanos, pueda encontrar solución, fortaleza, dirección. Necesitamos la palabra de Dios.
La palabra de Dios, hermano, es importante para entrar en el camino, para mantenernos en el camino, para corregir nuestras fallas en el camino, para corregir a los hermanos, a los amigos, a los familiares cuando en el camino también tropiezan, para madurar en el camino. Eso hace la palabra de Dios en nosotros. Por eso es que es tan importante para nosotros. Por eso fue que actuó en la señora viuda con 5 hijos. Actuó de manera tal que le dio la salida, la solución a su problema. Así también el apóstol Pedro enseña en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. A Jesucristo. Y dice el Señor aquí, para que en algunas cosas, ¿verdad?, le glorifiquemos. Para que en todo sea Dios glorificado. Y esa palabra en todo, ahí tenemos que englobarlo todo. No saquemos nada de ahí, hermano. Toda nuestra vida, todo nuestro ser tiene que estar incluido aquí, en la palabra de Dios. Porque nosotros, con todo nuestro ser, tenemos que glorificar a Cristo. ¿Verdad que sí? Tenemos que glorificar a Cristo, hermano, en todo. Y es importante. Para algunos, estas palabras y algunas veces hasta los temas son como medio repetitivos. Y ¿saben qué, hermano? Se entiende, porque a nosotros nos gustan más los conceptos nuestros que los de la Biblia. Nos gusta más, hermano. Nosotros queremos ser más sabios que la Biblia. La Biblia dice cómo, pero nosotros queremos buscar la vuelta, la solución. Hacía poco hablaba con un hermano que está interesado en tener esposa, pero tiene un lío hecho con su vida matrimonial pasada, pero quiere buscarle la vuelta. Hermanos, la palabra de Dios nos va a guiar siempre por el camino correcto. Tenemos que andar siempre guiándonos, dejándonos llevar por Dios por medio de su palabra. Ese es el medio que Dios usa, hermanos. La Biblia. Y hermano, la palabra de Dios, por supuesto, es más importante que la suya y que la mía. La mía llega hasta aquí, pero la de Dios no tiene ningún límite. Porque todo lo que hay en esta tierra pasará. Pero la palabra de Dios permanece, permanece, permanece. La palabra de Dios, hermano, la que nosotros tenemos, que Dios nos la regaló por su gracia. Imagínense sin nosotros, sin la Biblia, hermanos. Imagínense cómo andaríamos. ¿Hubiéramos encontrado el camino de la salvación? No lo hubiéramos encontrado, hermanos. No lo hubiéramos encontrado. Fíjense que Dios utilizó a todo el que quiso para darnos el mensaje que nosotros necesitábamos, aún hasta Satanás. Satanás habla aquí, hermano, y Dios dijo, sí, dilo y escríbanlo. Porque necesito que eso esté ahí. Porque quiero que el hermano lo sepan, los hijos, mis hijos lo sepan. La criatura lo sepan. ¿Qué fue lo que pasó y cómo se resuelve esto? Y es por eso, hermano, que toda la escritura es inspirada por Dios. Sí. Por ejemplo, ahora tenemos, como decía, ¿qué tenemos ahora en octubre aquí en la iglesia? Tenemos el retiro matrimonial, ¿verdad? El Señor nos ha convocado. ¿Cómo nosotros sabemos que el Señor ha convocado a la iglesia para este retiro matrimonial? ¿Cómo nos damos cuenta?
Exactamente, hermano. Es porque Dios utiliza, como utilizó, también utiliza a los líderes de la iglesia, y eso es bíblico, para convocar a la iglesia para las diferentes reuniones que se hacen. Fíjese, hermano, que Dios solamente convocó a la iglesia el domingo. Dios dijo el domingo sí, pero los otros días no, Él no dijo cuáles. Aquí estamos nosotros tomamos la decisión buscando lo mejor para todos de que se realicen otras reuniones. Bueno, entonces, hermanos, es bueno saber esto porque a veces la iglesia nosotros convocamos la iglesia para actividades y la iglesia como que no asimila que está convocada la iglesia. No se asimila de la manera como más natural. Eso significa que si no hay una imposibilidad, o sea, yo estoy ahí convocado. ¿Qué es una imposibilidad? Por salud, ¿verdad que sí? O un compromiso que se hizo mucho tiempo antes de que se convocara, pero un compromiso de verdad que no se puede aludir. Cosas semejantes, pero la iglesia está convocada, hermanos, y debemos nosotros desde el primer momento abrirnos a eso, como que Dios mismo, porque es Dios, hermano, porque es Dios quien pone tanto el querer como el hacer. De nosotros, hermanos, salen muy pocas cosas buenas. No es como dicen los psicólogos, que busquen en mi ser interior la bondad que hay en mí. No hay ninguna bondad. La bondad está en Jesucristo. Y la puso en mí cuando yo acepté dejarme guiar por Él por medio de su palabra. Pero no hay ninguna bondad. El ser humano ciertamente lo que está es inclinado hacia el mal siempre. Por eso usted ve que el mundo se está destruyendo. Hoy más que nunca y desde hace mucho tiempo estamos viviendo los tiempos de los postreros días que habla Pablo en 2 Timoteo 3. Hombres insensatos, rebeldes, sin amor a los padres, desobedientes, de todo tipo de defectos. Estamos viviéndolo hoy. Y eso va a empeorar porque eso es lo que hay adentro del hombre. El mismo Cristo que dijo, de lo que habla no es lo que entra lo que tiene el problema. Lo que está contaminado no es lo que entra, porque lo que entra va al baño. El problema está en lo que sale, porque de la boca sale lo que está en el corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Asesinato, hermano, en el corazón del hombre. Avaricia, adulterio, codicia. Eso es lo que hay en el corazón del hombre, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que si somos diferentes es porque la palabra de Dios, es porque Dios nos ha ayudado y nos ha transformado. Y no que aún no quede eso en nosotros. No es que aún no quede de todo eso en nosotros, aún siendo cristianos. Es una lucha que tenemos para servirle a Cristo. Es una lucha. Hermanos, yo pregunto, ¿cuál es la fuente de donde Dios saca los consejos y enseñanzas para los esposos y las familias en todas estas actividades? ¿De dónde la saca Dios? Los expositores que nosotros hemos invitado ya desde hace meses, nosotros insistimos llamándole, comunicándonos con ellos, tratando de enfocarlo en lo que Dios puso en nuestras mentes. Estamos hablando de los hermanos del Ministerio de Pareja que hemos organizado esta actividad. Desde el principio Dios puso en nuestra mente ciertos temas y nosotros nos empeñamos y buscamos y llamamos a los hermanos, ¿cómo van esto? Usted está tomando en cuenta los detalles que tuvimos, todo eso. Ahora bien, los hermanos le mandan a uno los temas. Mire, hermano, lo que hemos venido haciendo. ¿De dónde lo sacan ellos, esos temas? Nosotros tenemos los temas ahí, tenemos ya el programa casi listo para entregárselo a todos los participantes en la actividad. Pero ahí
cada detalle, cada tilde, cada punto, cada coma, todo lo que hay ahí es palabra de Dios. Ahora, Dios va a usar la humanidad de su siervo al momento de exponer su palabra, pero todo lo que hay ahí es palabra de Dios. Nosotros necesitamos que otros, tal vez con un poquito más de experiencia en la materia, nos orienten, pero estos lo hacen utilizando la palabra de Dios. Y esa es la fuente que él utiliza, hermano. Por eso, si yo quiero saber cómo debo tratar a mi esposa o a mis hijos o a la familia extensa o a ustedes, mis hermanos, o a los amigos que están en el mundo allá afuera, ¿a dónde debo ir a buscar información? ¿A quién le debo preguntar? ¿Quién es mi consejera a la hora de yo saber cómo debo actuar? Por eso, hermanos, cuando el hombre se consagra, cuando el hombre y la mujer se consagran a Dios, hermanos, la vida es diferente de ese hombre y esa mujer. Porque en todas sus decisiones, ¿qué va a estar? Antes de tomar una decisión, ya tiene una dificultad, sea pequeña o sea grande, y hay que tomar una decisión. ¿A dónde va a ir el hombre que se consagra al Señor? Esa es la palabra de Dios, que va a ir. La mujer consagrada a Dios, que tiene en su interior la intención firme de agradar a Dios, de fortalecer su vida espiritual, de apartarse cada día más de allá afuera. El hermano Miguel en el tema del domingo pasado, creo que fue, dijo una palabra que me llegó. Y yo dije, esta era la palabra que yo estaba esperando para mí. Él dijo, el hombre de Dios y la mujer de Dios no puede tener una vida común. ¿Ustedes no oyeron esa palabra? No puede tener una vida común. Así. Hermanos, tiene mucho que ver esta palabra con la mentalidad, con la intención de nosotros consagrarnos a Dios. Con la intención de nosotros alejarnos de lo que a Dios no le agrada. Y todo esto nosotros lo logramos, hermano, en la palabra que tampoco es común. La palabra de Dios no es común, común es la de nosotros. Por eso es que la de Dios es más importante que la de nosotros. Entonces, hermanos, ¿dónde aprendemos a tratarnos en todas nuestras relaciones? En la Biblia. Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿De dónde estamos sacando nosotros, los esposos, las esposas y los hijos y los padres que estamos aquí, la manera de cómo nos estamos tratando entre nosotros? Por eso le decía que lo que quería tener era como una especie de conversación que sirva como de meditación para nosotros. Entonces ya hemos dicho todo lo que hemos dicho y hemos visto que es en la palabra de Dios donde podemos encontrar, ella es la fuente. En mi campo se usa la palabra noria para referirse a la siente. Es una corriente de agua que sale de la tierra que cada día es nueva. Eso no se para, hermano. Desde la creación del mundo está corriendo. Porque Dios la sustenta. Entonces, hermano, nosotros hemos sacado en muchas ocasiones a Dios y a su palabra de nuestras vidas. Y por eso, hermano, nuestras vidas se nos han complicado. Nuestras vidas se han llenado de muchísimas complicaciones porque nos hemos ido por nuestro lado muchas veces. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿de dónde estamos sacando los esposos y las esposas la forma de cómo nos estamos tratando entre nosotros? ¿De dónde la estamos sacando? Piense dentro de su corazón. Piense si esa forma está en la Biblia, cómo usted lo está haciendo. Yo no sé cómo usted lo está haciendo.
Yo nada más sé cómo yo lo estoy haciendo. Probablemente la esposa mía tenga muchas quejas, pero quizás no sean bíblicas. Yo no sé en el caso suyo. Yo no suelo estarme quejando. Pero piensa en su corazón, de cuál es la fuente, de dónde está saliendo la conducta que hoy tenemos. ¿Cómo estamos tratando a la esposa? ¿Cómo me estoy relacionando con el esposo? ¿De qué manera estoy respondiendo a sus necesidades? ¿Cuál es la atención o el lugar que le estoy dando yo a los hijos, a la esposa, a la Biblia, a Dios en mi casa? ¿Qué lugares tienen estas personas tan importantes? Es bueno, hermano, que meditemos en esto. Porque nosotros, hermanos, si nosotros no encaramos estas cosas con seriedad, miren, nos van a dar todos los temas, todas las charlas del mundo y nosotros no vamos a mejorar. Vamos a ir a la charla y vamos a ir a una cita con un terapeuta y lo que estamos esperando que nos digan el puntico que nosotros queremos oír, nada más ese. Pero el otro no. Usted ve que en las charlas, usted ve mucha gente que cuando el expositor dice algo, dice, mueve la cabeza, dándole la razón. Pero el tema entero está así, quietecito. Pero en el puntico que le gustó, ahí sí. Porque es el que ella necesita. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que encarar nuestras vidas familiares, nuestra vida como cristianos, de una forma más seria, a la luz de la palabra de Dios, del consejo de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cómo quiere Dios que yo sea como esposo, como padre, como empleado, como estudiante, como cristiano? ¿Cómo quiere Dios que yo sea como hermano? Está aquí en la palabra de Él. Ahora depende de mí, depende de usted. Yo sé que todos nosotros hemos estado fallando. Y de lo que hemos estado fallando, yo soy el primero. Pero yo quiero mejorar. Yo quiero mejorar, hermanos. Yo quiero presentarme mejor todos los días delante de Dios. Tratar de agradarle. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de ustedes, yo sé que podré. Pero tengo que echarle mano a esto, a la Biblia. Mire, yo tengo muchos conceptos, pero yo tengo que dejar a un lado los conceptos míos para que yo pueda mejorar mi vida. Porque es que la mayoría son parciales. Se parcializan en favor de mí y luego hacia mi inclinación. Lo que yo quiero oír, lo que yo quiero hacer. ¿Y mis responsabilidades entonces dónde están? En la buena y en la mala, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Sí, Señor, eso fue lo que dijimos todos. Vamos a ver, ¿quién dijo que no de los que están aquí? Toditos dijimos que sí. ¿Y dónde está entonces el sentido de responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos, hijos de Dios? Hermanos, tenemos que meditar en lo que estamos haciendo con nuestra familia, con nuestra vida, como ente familiar, social y como miembro de la iglesia del Señor. Tenemos que meditar y tenemos que ver que nuestras obras, nuestra forma de vida consone con lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Dios quiere que nosotros seamos sensatos, para que aprovechemos el bien que Él tiene para nosotros. ¿Debe el marido amar a su esposa? Es una pregunta. ¿Debe el marido amar a su esposa? Debe amarla a su esposa, ¿verdad que sí? ¿Y cómo? ¿Cómo debe de amarla el marido a su esposa? Dice el varón.
¿Usted cree que la iglesia se equivoca? La iglesia somos nosotros. ¿Usted cree que la iglesia peca? ¿Que no peca? Pues pues mire que yo he encontrado que sí, porque yo soy parte de la iglesia y yo peco. Yo peco. Ahora, la iglesia no se dedica a pecar, no es pecadora, pero la iglesia, los hermanos, nosotros individualmente, lo que pasa es que, hermanos, evidentemente, ustedes no pueden cargar con el pecado mío. Cristo fue el que hizo eso. Y la iglesia se mantiene santa, aunque yo esté en pecado. ¿Se entiende? La iglesia se mantiene santa, aunque un miembro esté en pecado. Pero todos pecamos. No hay duda de eso. ¿Y qué usted cree que hace Cristo con el amor que Él nos tiene cuando nosotros pecamos? Cristo sigue buscándonos, supliéndonos, cuidándonos, amándonos. Siempre, hermanos. Entonces, Él le está diciendo, miren, así mismo como ustedes, como iglesia, ustedes fallan, y yo los amo a ustedes de tal manera que entrego mi vida por ustedes, así mismo, maridos, tienen que amar a su esposa. Cuando fallan, sí, cuando fallan también. Cuando cometen errores, sí, cuando cometen errores también. Es así. En la buena y en la mala. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Como somos, así mismo. Tenemos que amarnos, hermanos. Así Cristo amó a la iglesia. La esposa debe respetar al marido. ¿Qué ustedes dicen? Es un equilibrio que Dios buscó. Él nos hizo y sabe lo que nosotros somos y cómo somos. Y parece que Él en la mujer puso un lugarcito ahí donde ella, en ese lugarcito, tiene una sensación, y esa sensación es que ella quiere sentirse amada. Y por eso le dice al esposo que tiene que amar a la esposa. Entonces parece que en los hombres Él puso como en un rinconcito, puso algo ahí. Y parece que nosotros necesitamos sentirnos respetados por la esposa. Él fue que nos hizo. Y Él dijo eso. Mandamiento que Él puso. Entonces parece que si yo amo a mi esposa y mi esposa me respeta a mí, tenemos un matrimonio feliz. ¿Qué le parece? Ahora bueno, eso significa entonces que la esposa debe estar callada en un rincón ahí, que no puede decir nada, no puede nada. Dice Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quién es? ¿La esposa sola que se tiene que someter? Es los dos que tienen que someterse. El temor de Dios, ¿dónde está el temor de Dios? Mire, hermano, aquí. Mire, cuando está diciendo que se sometan uno a otro en el temor de Dios, mire lo que está diciendo el Señor. En obediencia a todo lo que Él puso aquí. Es eso. No es miedo fóbico que el Señor está diciendo. Es un respeto reverente y obediente a la palabra que Él nos dejó escrita. Ese es el temor de Dios. Y Él quiere que el hombre y la mujer se sometan unos a otros a este temor. Sí. Hermanos, en el matrimonio, ¿cuál amor debe imitar? ¿Cuál amor debe imitar el marido en el matrimonio? El amor de Cristo, ¿verdad? Y la mujer, ¿cuál es el respeto que debe imitar? Debe imitar. En 1 Pedro capítulo 3, verso 1 en adelante, habla de cómo debe ser la mujer y termina diciendo casta, respetuosa, como las mujeres de la antigüedad, y como Sara dice, que llamaba a su marido Señor. Sara. Entonces las esposas pueden imitar a Sara. Que Sara, ¿usted cree que el marido de Sara, Abraham, no fallaba nunca? Fallaba mucho.
Acuérdense que en tema pasado hablábamos de la actitud de él, de cómo la negaba y cómo Sara probablemente se sentía. Pero Sara no era una mujer que estaba callada ahí. Sara era una mujer, era una líder del pueblo de Dios, Sara. Y era una mujer que tenía actitud y carácter. Mire, cuando cuenta Génesis que cuando los niños crecieron, Isaac e Ismael, ¿qué hacía Ismael? Se burlaba, ¿verdad? De él, del niño de Isaac. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo Sara? Sara llamó a Abraham, su esposo, y le dijo, mira, sácalo a este y a su mamá, sácalo de aquí de la casa, porque este no va a heredar con mi hijo. Ella no le dijo, no va a heredar con el hijo de nosotros, no, dijo, con mi hijo, dijo Sara. Ahora, no hay una falta de respeto aquí, ¿no es verdad que no? Fíjese que más adelante Dios aprobó eso y le dijo, mira, no piense mal, no te sientas cargado, hago tal y como te lo dijo Sara, hazlo así mismo. ¿Estuvo de acuerdo? ¿Qué aprendemos nosotros? Aprendemos muchas cosas aquí, hermanos. Aprendemos muchas cosas. Aprendemos que la mujer con carácter y con una decisión firme puede ser de más ayuda de lo que parece para el hombre, sin faltarle respeto. Aprendemos que nosotros los hombres también tenemos que aprender a escuchar a nuestra esposa. Cuando la esposa suya le dice algo, préstele atención. Préstele atención. Yo recuerdo que una vez en una actividad de café dijo el expositor, los esposos y la esposa, un momentico para que se digan algo que no le gusta. Y la esposa mía me dijo, no me gusta que tú no me pones mucha atención, no me miras los ojos cuando estamos hablando. Y me siento mal. Digo, pues está bien, te voy a mirar los ojos y te voy a poner más atención. Terminamos ahí, porque yo lo que quiero es que estemos bien. Hermano, escucha a la esposa, que la esposa también tiene una mente propia. Es un individuo y coheredera con usted del reino celestial. Entonces, ¿qué aprendemos también? Aprendemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Porque Dios pudo, como Dios le dijo a Abraham, mira, llévate de todo lo que te dijo Sara. Él pudo decirle, mira, sácame a tu hijo, sácame a Ismael y a las esposas y a la sierva, sácala de aquí. Pero él permitió que sea Sara que se lo dijera. Muchas cosas se pueden seguir sacando, pero el tiempo se nos acabó. Así que lo que queremos es que Dios nos continúe bendiciendo y que no olvidemos, hermano, que para nosotros poder seguir en esta vida agradando a Dios, necesitamos de su palabra. Que Dios le bendiga mucho. Qué hermosa será la mañana del domingo.